Imagínate un partido de béisbol infantil un sábado por la mañana. Tienes a un niño de unos 11 años sentado en el banquillo, esperando su turno para batear. Ajá. La típica escena familiar de fin de semana. Exacto. Pero en lugar de masticar chicle o tomar agua, saca un pequeño envase. Toma una pasta negra, viscosa, que está mezclada con lejía y ceniza, y se la coloca debajo de la lengua. Qué imagen tan fuerte. Y lo verdaderamente perturbador, o sea, lo que hiela la sangre, no es solo la toxicidad extrema de lo que ese niño se está metiendo en la boca. Es que su padre está sentado en las gradas viéndolo y no hace absolutamente nada porque lo considera algo completamente normal. Claro, y es una imagen que choca frontalmente con cualquier concepto moderno que tengamos de salud pública infantil. Y lo peor, lo más preocupante para quienes nos escuchan, es que no es una dramatización. Es una realidad documentada que está ocurriendo en tiempo real. Así es. Por eso hoy nos vamos a sumergir de lleno en una investigación fascinante que expone esta misma crisis. Estoy encantada de dar la bienvenida a un nuevo análisis profundo, donde vamos a desmenuzar el libro publicado este mismo año 2026 por la autora Ivonne del Carmen Vela. Un trabajo súper detallado, por cierto. Totalmente. El libro se titula Prevención desde la educación en, por y para la vida, adicción al tabaco sin humo en adolescentes. Y la misión de esta inversión profunda de hoy es desentrañar un fenómeno bastante desconcertante. Sí, un fenómeno de salud pública que casi no se discute a gran escala. Exacto. Vamos a explorar cómo el consumo de tabaco sin humo, que se conoce popularmente como chimó, dejó de ser un hábito rural de madrugada para mutar en una tendencia urbana, una moda altamente adictiva que corre libremente por los pasillos de los liceos. Y por supuesto también vamos a analizar ese revolucionario modelo educativo del que habla el libro, que intenta frenar todo esto. Porque el contraste sociológico aquí es, digamos, el primer indicador de que algo muy profundo ha cambiado. Claro, porque antes esto no se veía en la ciudad. Exacto. Históricamente, esta sustancia estaba confinada a la geografía rural de regiones venezolanas como Barinas, Cojedes, Apure y Mérida. Era un hábito casi exclusivo de los trabajadores del campo. Ajá, para aguantar las jornadas. Tal cual. Pero hoy ha roto esa barrera demográfica y se ha infiltrado en adolescentes de distintas clases sociales en entornos puramente urbanos. Y por entender la magnitud de esta infiltración, primero tenemos que entender qué es exactamente lo que estos jóvenes están consumiendo. Porque, a ver, cuando uno lee tabaco sin humo, la mente inmediatamente visualiza, no sé, a un jugador de béisbol de los años 80 masticando una hoja seca. Sí, la clásica hoja de tabaco. Pero la investigación de Vela deja clarísimo que el chimó no es simplemente una hoja. O sea, estamos hablando de algo muy distinto. Lejos de ser una simple hoja en su estado natural, estamos hablando de una alteración química extrema. Visualmente, es una pasta oscura, casi negra, con una consistencia gelatinosa y muy viscosa. ¿Y cómo llega una hoja a convertirse en esa pasta negra? Pues el proceso de elaboración artesanal es lo que le da esta textura. Las hojas de tabaco se someten a un proceso de ebullición prolongado que dura días, con el objetivo de extraer la esencia y descartar el almidón natural de la planta. ¡Wow! Días hirviendo. Sí, hasta que se reduce y se obtiene esta base espesa. Pero esa base no se consume sola. Debe pasar por un proceso que los productores locales llaman aliñar. Y ahí es donde la cosa se pone oscura, porque el término aliñar suena, no sé, a que le están poniendo especias para darle sabor a una ensalada o algo así. Suena inofensivo, claro. Pero asumo que considerando el nivel de toxicidad del que advierte el libro, no le están agregando sal y orégano. ¿Qué contiene exactamente esta mezcla? Los ingredientes del aliño son un ataque directo a la biología humana. A esa pasta base de tabaco hervido le agregan cenizas, azúcar morena, bicarbonato de sodio. Y luego vienen los compuestos industriales. Ajá. Hipoclorito de sodio, que es básicamente lejía común, y amoníaco. Un momento, frena ahí. Lejía y amoníaco. O sea, entiendo que en un proceso artesanal que está mal regulado puedan colarse impurezas, pero agregarlos intencionalmente
parece una receta de alquimia tóxica. Es que suena a intento de envenenamiento. Totalmente. ¿Por qué alguien pondría químicos de limpieza industrial en algo que está diseñado para el consumo humano? No es un error de producción, para nada. Es una ingeniería química brutalmente efectiva, aunque sea empírica, ¿no? El objetivo de la lejía y el amoníaco no es el sabor, es la alteración del pH. Ok, a ver, explícanos eso. El tabaco en su estado natural tiene un pH ligeramente ácido. Al agregar estos alcalinizantes extremos, cambian el pH de la pasta. Y esto provoca un fenómeno químico muy particular. La nicotina pasa a un estado de base libre. Base libre, como... En términos sencillos, el amoníaco despoja a las moléculas de nicotina de sus protones. Esto las hace altamente lipofílicas, lo que significa que pueden atravesar las membranas celulares y la barrera hematoencefálica a una velocidad alarmante. Wow. O sea, es esencialmente una forma de hackear el sistema de entrega del cuerpo. Exactamente. Es para que el impacto en el cerebro sea casi instantáneo. Es decir, están diseñando una vía rápida para estrellar la nicotina directamente contra el sistema nervioso. Ahora, la forma en que los adolescentes consumen esto también tiene su propia mecánica, ¿no? Sí, es un ritual. Toman una pequeña porción, que según el libro llaman pella, y se la colocan detrás de los incisivos inferiores o debajo de la lengua. Y el cuerpo reacciona inmediatamente a esta adhesión química. Claro, produciendo una salivación oscura y muy espesa. Exacto. Es que el cuerpo humano tiene mecanismos de defensa formidables. Al detectar la causticidad extrema del amoníaco y la lejía en las mucosas, las glándulas salivales se hiperactivan en un intento desesperado de diluir ese veneno. Claro, el cuerpo dice, sáquenme esto de aquí. Tal cual. El consumidor se ve obligado a escupir constantemente, porque si el estómago recibe esa carga tóxica, la reacción sistémica es violenta. Hablamos de mareos severos, pérdida de control motriz, diarrea explosiva y vómitos. El tracto digestivo rechaza la invasión por completo. Y aquí es donde mi lógica choca contra una pared enorme. Piensa en la primera vez que un joven de, 13 años, se pone esta pasta en la boca. Siente un ardor químico insoportable en las encías, empieza a salivar profusamente y si traga 1 milímetro de esa mezcla, termina vomitando. Es una experiencia físicamente horrible. Exacto. Si el rechazo físico es tan visceral, tan innegablemente doloroso, ¿qué mecanismo psicológico o social es tan fuerte como para obligar a ese adolescente a superar ese rechazo inicial? O sea, volver a intentarlo al día siguiente, hasta convertirlo en un hábito, y encima compartir su cajeta con sus amigos en el liceo. Esa paradoja es precisamente el núcleo de la adicción adolescente. El joven está dispuesto a tolerar esa tortura física inicial porque el cerebro adolescente, que recordemos, está en pleno desarrollo y es hipersensible a las recompensas, recibe una inundación química. Y lo perciben como algo bueno. Lo perciben como un beneficio vital. El estudio fenomenológico que Vela llevó a cabo en liceos de Barinas desglosa cuáles son esos supuestos beneficios que reportan los propios estudiantes, y los resultados son reveladores. Sí, leyendo los testimonios en el libro, dicen que usar esta pasta les quita el frío, les quita el cansancio, la sed, y hay un detalle que me pareció aterrador considerando la demografía. Afirman que les suprime el hambre. El factor de la supresión del apetito es, desde la perspectiva sociológica y médica, el más crítico de todos. La nicotina interactúa directamente con el hipotálamo, específicamente uniéndose a un grupo de neuronas llamadas POMC. Ok, neuronas POMC. ¿Qué hacen exactamente? Cuando la nicotina de base libre golpea estas neuronas, les envía una señal falsa de saciedad al cerebro. El adolescente literalmente deja de sentir los retortijones de hambre. ¡Qué locura! Y en contextos donde hay crisis económica o donde existe una inmensa presión estética y de grupo por mantener cierto peso corporal, esta pasta se convierte en una herramienta de control de peso. Básicamente están usando una mezcla de tabaco y limpiador de cañerías como un supresor de apetito de bajo costo. Así de crudo como suena. Están intercambiando el desarrollo nutricional de su cuerpo por un hack biológico extremo a corto plazo. Y encima, los jóvenes reportan que sienten una sensación de euforia, como de mayor paciencia frente al estrés de las clases. Perciben paciencia, pero biológicamente están experimentando un secuestro de sus receptores de dopamina. Mientras el joven cree que está más tranquilo, su organismo está en un estado de emergencia constante. Claro, el cuerpo está luchando. Exacto.
La nicotina es un vasoconstrictor muy potente. Al estrechar los vasos sanguíneos, obliga al corazón a bombear con muchísima más fuerza. Tenemos adolescentes de 15 años experimentando taquicardias sostenidas y picos de hipertensión arterial, condiciones que antes solo se veían en adultos mayores con décadas de malos hábitos. El libro no se guarda nada al describir el saldo de esta especie de hipoteca biológica. Mencionan cosas horribles en la boca, como recesión gingival severa, o sea, las encías retrayéndose hasta exponer la raíz del diente, pérdida de piezas dentales y manchas permanentes. Es un daño estético y funcional gravísimo. Pero el dato que pone todo en perspectiva es el riesgo oncológico. Los consumidores de tabaco sin humo tienen un riesgo 4 veces mayor de desarrollar cáncer bucal, de faringe, de laringe y cáncer gástrico. Y la dependencia psicológica no se queda atrás, ¿eh? El cuerpo humano desarrolla tolerancia a la nicotina con una rapidez asombrosa. Esa misma pella que al principio suprimía el hambre durante todo el día, a los pocos meses solo dura un par de horas. Claro, el cuerpo pide más. El joven necesita dosis más grandes o consumir con mayor frecuencia, y cuando los niveles de nicotina caen, el efecto rebote es brutal. Experimentan ataques de ansiedad paralizantes, irritabilidad extrema e insomnio severo. Esa falsa concentración que creían haber ganado desaparece por completo, dejando un déficit cognitivo muy marcado en el aula. Entonces, si los daños médicos son tan devastadores, desde el corazón hasta el ADN celular en la boca, surge una pregunta ineludible. ¿Dónde está la red de seguridad? Esa es la gran pregunta. ¿Dónde están los padres, los abuelos, la sociedad para detener esto? Uno asumiría que si un adolescente llega a casa escupiendo saliva negra, la familia intervendría de inmediato. Sería lo lógico. Pero la investigación revela un punto ciego sociológico enorme. El verdadero enemigo no es solo la sustancia en sí, sino la profunda normalización cultural. Y la inmersión cualitativa que hicieron en Barinas nos entrega testimonios que de verdad desafían cualquier presunción sobre la supervisión familiar. Hay un caso documentado, súper alarmante, de un estudiante que admitió haber iniciado su consumo a los 6 años de edad. A los 6 años. Es que un niño a esa edad apenas está aprendiendo a leer. Exacto, y su cerebro está en una fase crítica de plasticidad. Relató que comenzó robándole pequeñas porciones del aliño a su tío. Para cuando tenía 11 años, ya consumía abiertamente con sus compañeros en los juegos de béisbol ante la mirada de los adultos. Es que a los 6 años ya estás alterando la química de tu sistema nervioso central. El libro argumenta que esto ocurre porque la sustancia tiene un estatus casi mitológico en la región, ¿verdad? Totalmente. Le atribuyen propiedades curativas que carecen de cualquier base científica real. Se usa como anestésico casero para el dolor de muelas, como repelente de insectos e incluso como tratamiento tópico para quemaduras o para la sarna. Increíble. O sea, al enmarcarlo como un remedio tradicional o una herramienta que usaba el abuelo, se desactiva instantáneamente la percepción de riesgo. La familia no lo ve como una droga industrializada, sino como un elemento del folclore. Y esto da origen a lo que el estudio identifica como la falacia del mal menor entre los padres. Es una justificación súper peligrosa. Hay una cita textual de un padre en la investigación que encapsula todo este problema. Él dice: prefiero que escupa tabaco sin humo a que ande jartando miche o drogándose con otras porquerías. Aclarando para la audiencia, el miche es un aguardiente local muy fuerte. Exacto, alcohol de alta graduación. Totalmente defectuosa. Cuestiono duramente esa postura porque es casi un suicidio estadístico. Están eligiendo un veneno de acción lenta, que altera el ADN y garantiza enfermedades crónicas, simplemente porque los síntomas no son un escándalo público inmediato. Es una falsa tranquilidad. Claro, un chico borracho rompe cosas, hace ruido, no puede caminar derecho. Es una molestia visible. Pero un chico con una pella de chimó está calladito, sentado en la sala de su casa, mientras sus encías se retraen y su presión arterial se dispara. Es invisible hasta que es muy tarde. Entonces pregunto, ¿no es acaso la cultura misma, y no solo la falta de información, el principal obstáculo para la prevención? ¿Es que las instituciones fallan en comunicar que un cáncer gástrico es infinitamente peor que una resaca? ¿O es que la cultura se niega a escuchar? En las figuras de autoridad inmediata. Los padres, los tíos. Exacto. Si el entorno familiar no solo tolera, sino que practica el hábito, el mensaje implícito es de validación total.
Para ese joven, iniciarse en el consumo no es un acto de rebeldía destructiva contra el sistema, es un rito de paso. Una forma de integrarse, de ser adulto. Tal cual, una forma de integrarse a la identidad de los adultos de su entorno. Si el adulto que supuestamente debe garantizar su supervivencia lo consume a diario, el cerebro adolescente procesa que la sustancia es segura. Bajo esa perspectiva, tratar de detener esto con las estrategias de siempre es inútil. La simple prohibición no funciona. No puedes llevar a un médico a un liceo a mostrar fotos de pulmones negros o encías destruidas. Si al regresar a casa, ese mismo joven ve a su figura paterna liñando tabaco en la cocina. El miedo nunca le va a ganar a la validación cultural. Y es precisamente aquí donde la fuente propone un giro de timón. Ante un problema enquistado en las raíces familiares, Yvonne Vela introduce un contraataque a través de un modelo pedagógico de abordaje preventivo que está anclado en lo que ella denomina pedagogía transcompleja. Un término que suena un poco denso, ¿sí? Bastante. ¿Cómo se aterriza este concepto académico de la transcomplejidad en la realidad caótica de un liceo lleno de adolescentes? Bueno, la pedagogía transcompleja parte de la premisa de que la adicción no es un problema aislado de la biología del individuo, sino un fallo sistémico de su entorno. En un modelo anticuado, la prevención recae únicamente, digamos, en el profesor de ciencias naturales. Que da su charla aburrida de una hora. Exacto. Da una charla sobre los peligros de la nicotina, y ahí termina el esfuerzo. El enfoque transcomplejo, en cambio, transversaliza el problema a través de toda la experiencia educativa. Exige que el conocimiento se conecte entre todas las materias. Para visualizarlo, es como pasar de usar un software antivirus obsoleto que solo escanea un archivo específico cuando tú se lo pides, a instalar una arquitectura de seguridad de red completa. Una seguridad que no solo bloquea la amenaza, sino que educa al usuario, fortalece las contraseñas y monitorea todo el tráfico de la red. Me encanta esa analogía. No estás atacando al virus de forma aislada. Estás reconstruyendo la fortaleza del sistema operativo del estudiante completo, como si en lugar de arrancar la mala hierba, estuvieras enriqueciendo la tierra para que no vuelva a crecer. Es una analogía muy precisa, sí. Porque en este modelo, el sistema operativo del estudiante recibe actualizaciones desde todas las áreas. En la clase de biología, estudian la vasoconstricción y el daño celular a nivel micro, para entender la realidad médica. Ajá. Pero luego, en la clase de educación física, no solo los ponen a correr o a jugar béisbol, el profesor les enseña cómo el esfuerzo cardiovascular genera picos de dopamina y endorfinas naturales. Ah, ofreciendo una alternativa biológica a esa euforia química de la nicotina. Exactamente. Y simultáneamente en el departamento de orientación, se les otorgan herramientas cognitivas para el manejo de emociones, para gestionar esa ansiedad económica y la presión estética que los empujaba a buscar supresores del apetito en primer lugar. Es fascinante. Y el libro insiste en que esto requiere una sinergia total, ¿no? No se puede hacer a puertas cerradas. El liceo tiene que convertirse en un espacio que atraiga a médicos comunitarios, a odontólogos, a psicólogos e incluso a los padres, obligándolos a trabajar juntos y a confrontar esa falacia del mal menor. Sí, la escuela se posiciona como el espacio privilegiado para la prevención. Pero, como decías, el componente que es el verdadero escudo protector en este modelo es el énfasis en el pensamiento crítico. Ese es el núcleo de todo. No se trata de decirles no lo hagas porque te castigo, sino de ocuparlos con arte y con deporte y enseñarles a auditar sus propias tradiciones. Porque el pensamiento crítico es, al final, la única herramienta capaz de resistir la presión de grupo y desactivar esa presión cultural. Cuando el modelo educativo fomenta este nivel de análisis, el adolescente desarrolla la capacidad de observar a su abuelo o a su tío y pensar de forma independiente. Exacto, llegar a la conclusión de respeto mis raíces y a mi familia, pero entiendo que esta práctica específica es biológicamente destructiva. Separan la identidad cultural del hábito tóxico. El objetivo último de este modelo pedagógico integral, según detalla la autora, es que el estudiante pueda construir un proyecto de vida saludable que esté verdaderamente blindado contra el conformismo de su entorno. Y es un esfuerzo titánico, pero es la única vía sostenible. Totalmente. Si hacemos un resumen de aprendizajes y analizamos todo lo que hemos extraído de la investigación de Yvonne Vela, nos enfrentamos a un mapa muy complejo de la vulnerabilidad humana.
Empezamos analizando una pasta artesanal cargada de químicos, alterada con lejía y amoníaco para hiperacelerar la absorción de nicotina. Una sustancia diseñada para impactar rápido. Y vimos cómo esta sustancia secuestró la biología de los adolescentes urbanos, engañando a su hipotálamo para suprimir el hambre y la ansiedad, aprovechando la presión de grupo y los mitos sobre la pérdida de peso. Y, quizá lo más crítico, desenmascaramos cómo esa crisis pudo expandirse sin resistencia gracias a un peligroso punto ciego de permisividad cultural. Una miopía de un entorno adulto que disfrazó un veneno sistémico como una costumbre inofensiva o un mal menor. Del que hablábamos. La pedagogía transcompleja emerge no como un simple currículum escolar, sino como un esfuerzo radical para deconstruir este hábito y ofrecerle al joven herramientas reales de supervivencia. Es reescribir su ecosistema por completo. Exacto. Toda esta exploración nos deja una lección que trasciende las fronteras de cualquier liceo y de cualquier región. Subraya la inmensa importancia de cuestionar aquellas costumbres que aceptamos simplemente por tradición, recordándonos que el entorno social y la tolerancia tácita pueden ser tan influyentes como cualquier campaña publicitaria. Así es. A veces el enemigo está en la sala de la casa. Y por eso, para cerrar, quiero dejar un pensamiento final provocativo sobre la mesa. Algo para que quienes nos acompañan puedan explorar y reflexionar por su cuenta mucho después de que termine este análisis. A ver, adelante. Si una tradición local y antigua, cargada de químicos industriales, pudo infiltrarse y secuestrar tan fácilmente la cultura juvenil moderna, bajo la apariencia de un remedio para el estrés y el control de peso, todo amparado por la validación y mirada permisiva de los adultos, ¿qué otras costumbres profundamente arraigadas en nuestras propias familias, qué otros hábitos que hoy consideramos normales o inofensivos, podrían estar gestando en silencio la próxima crisis de salud pública? Es una pregunta incómoda, pero necesaria. Muy necesaria. Y más importante aún, cuando la ciencia y la realidad nos exijan cambiar, ¿estaremos dispuestos a desafiar nuestra propia cultura para proteger a las próximas generaciones? Queda mucho material para el pensamiento. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima Inversión Profunda.